Muy buenas noches, mi nombre es Eric Sebastián Facundo Quintero, soy estudiante de la Universidad del Quindío cursando el sexto semestre. El día de hoy vamos a hablar sobre las tablas de valoración documental. Las tablas de valoración documental son fondos acumulados que se presentan de listo agrupaciones documentales o series documentales con una anotación de sus fechas extremas o con una valoración o un procedimiento a seguir para poder tener una disposición al final correcta. Los instrumentos archivísticos que podemos utilizar, que cuáles son, o entre ellos, dice que los instrumentos archivísticos son herramientas con propósito específico, que tienen como objeto apoyar el adecuado desarrollo o implementación de la gestión documental o su función, digámoslo, archivística. Hay también un decreto donde dice que el decreto 2909 del 2012, que dice que hay se establecen 8 instrumentos archivísticos. Entre ellos son el ID, que es el inventario documental. Pues podemos decir que el inventario documental es todo el instrumento de recuperación que se puede tener de información de una empresa o una empresa pública, que describe de manera exacta, como decía, las series o asuntos que un fondo documental se necesita. También encontramos el cuadro de clasificación documental, que son los dos que se necesitan, que es un instrumento que refleja la jerarquización dada a la documentación o producida por una institución X donde se esté realizando el trabajo. Tabla de retención documental también pertenece dentro de la tabla de valoración documental, que todos sabemos que es un listado de series, códigos correspondientes a los tipos de documentación a los cuales que se asigna el tiempo de permanencia, que va a la duración de archivo central, archivo normal, archivo central, archivo histórico. Entonces, lo que es la tabla de retención documental. También podemos hablar sobre el PINAR, que es el Plan Institucional de Archivo de la entidad, que es un instrumento para la planeación de la función archivística, en el cual se articula con los demás planes y proyectos estratégicos previstos para la entidad. Programación de gestión documental, que es el instrumento archivístico que formula y documenta el desarrollo sistemático de los procesos archivísticos encaminados a la gestión de la documentación de una entidad o un objeto a facilitar. También su utilización y conservación, que también pues tenés entre el programa de gestión documental. El modelo de requisitos para la GD, que es el instrumento de planeación. Ojo, es un instrumento en el cual formula los requisitos funcionales y no funcionales de la gestión de documentación electrónicos de la entidad. También está la tabla de control de acceso, que es el instrumento para la identificación de las condiciones de acceso y restricciones que aplican a los documentos. ¿Eso qué quiere decir? De personas pueden acceder a ese documento, si es el público o entidad privada o públicas o entidades secretas, digámoslo así. Bancos terminológicos, que son instrumentos archivísticos que permiten la normalización de los nombres de las series o subseries y tipos documentales a través de las lenguas controladas y estructuras terminológicas. Que aquí pues cómo se debe manejar el tema de todo de las lenguas y todo que se debe manejar dentro de los documentos. También podemos hablar que cuál es el marco normativo de las tablas de valoración. Pues el Archivo Nacional dice dentro de la Constitución Política, en su artículo 8, que de acuerdo a fue función fijar políticas y establecer los reglamentos necesarios para garantizar la conservación y el uso adecuado del patrimonio documental de la nación. Entonces, mediante eso, hubo un acuerdo 2 del 23 de enero del 2004, donde dice que el Archivo General de la Nación establece los lineamientos básicos que deben seguir las entidades del Estado en sus diferentes niveles y empresas privadas que cumplen funciones públicas para la organización de fondos acumulados y la elaboración y aplicación de las tablas de valoración documental. Entonces, eso es como dicen que tienen que tener
un debido proceso, que a continuación pues les voy a explicar cuál es ese proceso para poder tener pues un debido adecuado proceso al momento de realizar una tabla de valoración documental. Pues debemos tener primero unas definiciones muy claras para poder hacer qué es archivo qué es archivo central, qué es archivo de gestión, qué es archivo general de la nación, qué es archivo histórico, cuál es el ciclo vital de los documentos, el código, qué es comité de archivo, cuál es cuadro de clasificación, digitalización, disposición final de los documentos, eliminación de los documentos, fondo acumulado, fondo cerrado, fondo documental, microfilmación, organigrama, organización de archivos, organización documental, un patrimonio documental, producción documental, una reprografía, retención documental y selección del documental. Una serie documental y muchos más procesos que se deben tener al momento de realizar una tabla de valoración documental, que debe uno tener bien esos conceptos para poder realizarla. Existen también, ya hablando ya dentro de la tabla de evaluación, que los fondos acumulados, uno de los procesos principales que se debe hacer al momento de realizar la tabla de valoración, porque con los fondos acumulados son los documentos reunidos por la entidad a transcurso de su vida, digamos que son documentos institucionales sin ningún criterio archivístico, que están sin organizar, que ya con ese proceso podemos entrar en unas condiciones de conservación y con pocas posibilidades de ser fuente de información y consulta eficiente para los usuarios. Ya los documentos se conforman de los fondos acumulados, son importantes para la toma de decisiones basadas en antecedentes y son potencialmente parte del patrimonio cultural y la identidad nacional. Dentro del proceso de organización archivística se tienen en cuenta pues algunos procesos. Es la clasificación, que mediante la clasificación identifique la serie y los asuntos que están dentro de ese tema. Que pues ya sabemos que la serie se observa como ejemplo informe, organización del estado, proyecto de inversión. También encontramos la valoración, que son valores que permiten establecer los valores primarios y secundarios. Que los valores primarios son administrativo, jurídico, legal y fiscal y contable. Que contables son los soportes de las cuentas y registros de ingreso y egreso del movimiento económico pues, que encuentra la entidad. Valores secundarios son los que sirven a las referencias para la reconstrucción de actividades como el histórico y el cultural. Hay un proceso también que es el ciclo vital del documento, que son 3 fases. El activo y el semiactivo son 2 fases que son unidas entre el archivo de gestión y el archivo central, que van los valores primarios. Y el inactivo, que es el archivo histórico, que son los valores secundarios, que ahí van a la tabla de valoración documental, que es donde la tabla de valoración documental te asigna el tiempo de permanencia de los documentos en cada fase del archivo, donde hace referencia a la tercera etapa del ciclo vital. Es el resultado de una valoración que nos miran a su conservación total, que se puede ser aplicada en aquellos documentos que tienen valor permanente. A su eliminación o digitalización, que son métodos que podemos trabajar en la tabla de evaluación. Y también tenemos que son la reconstrucción de la historia institucional, identificación de los fondos acumulados también, levantamiento del inventario, que tenemos que tener un inventario de cómo vamos a funcionar también de los documentos y tener un registro. Al finalizar encontramos cuáles son los entregables y los pasos a seguir para la presentación y aprobación de las tablas de valoración. Para tener una tabla de valoración correspondiente tiene que tener un inventario único documental en el estado natural. También tiene que tener un cuadro de clasificación documental y también la misma tabla de valoración documental son entregables para el Archivo General de la Nación. Sin eso, una tabla de valoración no se puede hacer útil y necesaria para el Archivo General de la Nación y pues una entidad gubernamental o una entidad institucional pues no puede hacer el debido proceso para ser aprobada ni entregada a dicha institución que pueda hacer funcionar. Pues eso es como algo en general de que es la tabla de valoración documental. Que tengan una feliz noche.